Muy buenos días amigos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Yo soy Damián Pato, consultor en negocios internacionales y comercialización internacional, y esto es Comercio Exterior y Negocios a Cucharadas. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre las diferencias entre comercio exterior, negocios internacionales y comercio internacional. Bien, cuando hablamos de comercio exterior, estamos hablando de la comercialización de bienes y servicios de un país a otro. O sea que intervienen, estamos hablando de comercialización entre países, ¿sí? Cuando hablamos de comercio internacional, no estamos hablando solamente de países, sino que hablamos más bien de bloques o eh, uniones aduaneras, bloques económicos, uniones aduaneras o uniones de países. Entonces tenemos cuando hablamos del comercio, por ejemplo, entre el Mercosur y la Unión Europea, o entre la Unión Europea y el sudeste asiático, ¿sí? Eso es comercio internacional. Y cuando hablamos de negocios internacionales, estamos hablando de los negocios que tienen las compañías transnacionales fuera de las fronteras de origen, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que coloca una filial, una empresa argentina que coloca una filial en Brasil o en Uruguay o en los Estados Unidos, ¿sí? Eso estamos allí, estamos hablando de los negocios internacionales de esa compañía en particular. O un empresario eh, X, ¿no es cierto?, que invierte en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Tokio o en la bolsa de Londres, ¿sí? Un empresario argentino, vamos a poner en este caso. Esos son los negocios internacionales que tiene este empresario, ¿sí? Fuera de eh, de los límites de su frontera, de su país. Hasta aquí tenemos la diferenciación entonces entre lo que es comercio exterior, comercio internacional y negocios internacionales. Volvemos a repetir, cuando hablamos de comercio exterior, hablamos del comercio de bienes y servicios entre empresas y países en distintos países. Cuando hablamos de comercio internacional, hablamos de bloques, entonces hablamos del comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, por ejemplo. Mientras que cuando hablamos de comercio exterior, hablamos, por ejemplo, de la balanza comercial o del comercio entre eh, Gran Bretaña y China, por ejemplo, para no dar siempre los mismos ejemplos de Argentina o Brasil. Cuando hablamos de eh, comercio internacional, hablamos de los bloques, por ejemplo, Unión Europea y Sudeste Asiático. Y cuando hablamos de negocios internacionales, como bien habíamos dicho anteriormente, estamos hablando de las operaciones internacionales que tienen las empresas transnacionales fuera de los límites de sus fronteras. Hasta aquí el video de consejo de hoy. Es un gusto eh, acompañarlos. Espero que el video haya sido de su agrado. Suscríbanse y los espero para la próxima. Saludos.